soy Chef Fujiyama y hoy vamos a aprender a cocinar comida hondureña utilizando la yuca. Aquí con la maestra chef Leti. Vamos a hacer unos panqueques con harina de yuca. Yuca con marisco y yuca con Y chicharrón. pan de yuca. Y atol de yuca. Exactamente. Vamos a comenzar con el panqueque de yuca. Yo nunca he probado el panqueque de yuca, pero es tradición aquí en la gastronomía garífuna. Para las mayas existía el maíz, para los japoneses el arroz y para la comunidad garífuna es la yuca, la comida más importante. Bueno, Leti, ¿qué ingredientes tenemos listos para los panqueques de yuca? Aquí contamos con un poco de harina de yuca, un poco de azúcar, un poquito de aceite y vamos a utilizar un poquito de vainilla. Nada más eso. Y la leche. Así es. Leti es la experta de yuca. Todo eso que sabe, ella lo hace a mano. Hay un video donde yo aprendo a hacer casabe con Leti y estamos utilizando la harina hecho artesanalmente de yuca. ¿Lista para regañarme, chef? Lista. Empieza a echarle la harina. ¿Así? Sí. ¿Cuál es la diferencia en la harina de yuca y la de trigo cuando hace los panqueques? La diferencia es que la harina de yuca pues queda un poquitito más hulosito porque la yuca tiene un poquito de almidón. Más fibra, Exactamente. más energía. Sí, vamos a echarle un puntito de sal. Por ahí. Un poquito más. Está bien la técnica. De 0 a 100, ¿cuántos puntos me das ahorita? Vamos comenzando, vamos a ver. Muy deprisa. Ahora échele azúcar. Azúcar. Sí, échele. ¿Cuánto? Hay que echarle 2 cucharadas. Dos cucharadas. La persona puede utilizar azúcar o puede utilizar también miel, que es mucho más saludable. Sí. O utilizar azúcar morena. Ahora. Luego vamos a echarle un poco de leche. ¿Leche? Hay que hacerle un huequito. Huequito. Un poco más. Ahí. Ahora échele la vainilla. Sí, no todo, échele. Ya, ahora échele un huevito. Un huevito. Sí, el huevito lo podemos quebrar. ¿Con la cabeza o...? Sí, con la cabeza también. No, hombre. Quiebre, ajá, ahí para que lo queremos. Falta la técnica. Faltan fuerzas. Faltan fuerzas, necesito yuca. Erika, ¿has comido panqueque de yuca? No, nunca. ¿No? ¿Y Jairo? Tampoco. Sí, primera vez. Échale un chorritito de aceite, pero poquito. Poquito. Un poquitito de aceite. Ya. Mezclarlo. Si hace falta más leche, le empezamos a continuar echando leche. Le puedo utilizar una batidora o una batidora de mano para batirlo. Sí. Batidora japonesa tenemos hoy. Ah, ok, batidora japonesa. Que a veces falla esa máquina, pero bueno. Hoy sí tiene que funcionar. ¿Usted nunca ha visto a un japonés preparando panqueque de yuca? No. Primera vez. Sí, es la primera vez, pero siempre hay la primera vez. Sí. ¿Está buena la impresión hasta ahorita? Muy buena. Estamos en Unión Atlántida, 40 minutos de La Ceiba, un pueblo con mucha cultura y gastronomía. Bueno, estamos con el sartén que compramos en la ciudad de La Ceiba. Tenemos el sartén aquí y vamos a ver si puedo esto. No, ¿cómo es? ¿Cómo es el secreto? Ah, ya. Perfecto. Bien fogoso hoy. Bien fogoso, Sí. con energía. ¡Esa! Aquí estoy con mi gran amiga Leti. Chef Leti. No estás nerviosa por mí, ¿va, Leti? La miro más nerviosa hoy. La miro más nerviosa. Sí, muchos nervios. En medio. En medio, ups. Panqueque de yuca. Se ve diferente. Se ve como más grueso. Llena más. Ya, más grueso. Para que llene más. Ay, que me dijo que llena más, pues. Bueno, olvidamos algo. Este delantal que fuimos hasta el mercado de La Ceiba. Para Leti que compramos. ¿Cómo le mira a su esposa así? Bien, excelente. Bien, excelente, sí. Bueno, mira. El panqueque. El panqueque. ¿Cómo sabe cuando está listo para dar vuelta? Ya, Ya, ¿verdad? Ok, vamos a ver si puedo. ¿Cómo es? Acá. así es. Bien, así. Sin miedo. Sin miedo al éxito, ¿ah? La espátula la agarre bien y dele vuelta. Como a Que no agarra bien las patas. Va a ser una baleada. Este alumno. Está difícil. Ahí está. Oh, excelente. Vamos a ver. Se convirtió en un taco. Está retando Leti. Así dice. En el aire. Se convirtió en baleada. Eso parece una baleada, pero no es. Baleada. Hoy se convirtió en una baleada. Baleado de yuca. Fíjate que no, en el país no vende baleada de yuca. No. No es una baleada. Se dobló, pero no es una baleada. Ahí está. Bueno, ya está listo el panqueque de yuca. Se corta muy fácilmente. Bien cocido por dentro y fuera. Mira, la textura se ve diferente. Parece más como una tortilla de harina que panqueques. Esto es 100% yuca, chicos. No es harina de trigo. Mágica. Delicioso. Así comen ustedes.
Oiga, como un rey lo tiene aquí, va. Mira la textura, es como más como una tortilla por dentro y crujiente por afuera. Tiene como la textura de mochi. ¿Sabes qué es mochi? Es un producto hecho de arroz en Japón. Muy parecido, pero esto es más nutritivo porque tiene las fibras de la yuca. Ay, esto es demasiado bueno. Delicioso. Delicioso. ¿Qué puede agarrar este pedazo para decirme qué tal los panqueques del japonés? Panqueque de yuca hecho por un japonés. Vamos a ver si es lo... Panqueque de yuca hecho por un japonés. Muy ver si delicioso es y sabroso. A ver si es lo mismo de lo que hace la esposa. No, este es más rico. ¡Eso es más rico! ¡Oiga! La ventaja de cocinar con harina de yuca es que no tiene gluten. Para las personas que son intolerantes al gluten del trigo, ahora no hay problema porque ya está la harina de la yuca, como pueden ver. Eso es panqueques sin gluten. Bueno, tenemos un problema. Se fue nuestra chef Leti y me dijo que tengo que tener esto pelado ya cuando ella vuelva. Con la guianza de Luciano vamos a partir este yuca. Córtele las puntas primero. Las puntas. Así de un solo. Casi corto la mesa, pero que soy demasiado poderoso. Mucha fuerza. Mucha fuerza. Mucha energía. La yuca me ha dado mucha energía. Panqueque de Sí, yuca. hombre. Yuca no es el panqueque, no le veo. Sí, lo voy a... no usa la tabla, pues. Espérate, yo creo que es el cuchillo. No es el chef, es el cuchillo. ¿Cómo es esto? Y lo agarra así y lo corta así. Ah. Nada más que hay que tener cuidado para que no No corte el brazo. De lo que yo aprendí la vez pasada, haciendo casabe, era hay que cortar una línea. Le agarra la yuca aquí Ajá. y mete el cuchillo aquí. Ah, es verdad. Y usted levanta la punta. Ella sola va levantando, mira. ¿Cuántos años trabajando con la yuca, Luciano? Desde que este casabe lo hace, comenzó mi mamá. Con eso nos crió mi mamá trabajando con yuca y... Desde que era un niño. Para trabajar rápido, pero sin cortar los dedos. Una concha afuera de color café y uno de adentro que es color rosado. Y esta es la yuca para la comida, no para casabe. No, Yuca diferente. Ella tiene las dos funciones. Nada más que esta yuca es menos rendimiento tiene para el casabe. Mira, Erika, mira, Erika. Está trabajando, Erika, está comiendo. Las dos cosas. Se quedó con los panqueques todavía, Erika. Ay, me voy a llevar harina para hacer en mi casa. Ya llegó la chef. ¿Sí está bien? Perfecto. Esto no, todavía no. ¿Ah? Todavía no. No, está mal pelada. Hay que pelarla bien. Bien Sí, pelada. Ahora pícala en pedazos para lavarla para que la pongamos a cocer. No. Más abajo, golpecito con eso. Ah, el golpecito. Seguro va. Sí, pero no tan fuerte, no tipo shit. ¡Ay! ¡Samurai! Ahora estamos hirviendo la yuca para cocinarla. ¿Cuánto tiempo requiere hervir la yuca para cocinarla? Unos 15 minutos. 15 minutos. Ve que se ablanda bastante. La tenita que sale del medio de la yuca. Para que salga más suave Ujú. el licuado. Pero si lo puede comer. No, No se puede comer. Ok, no, entonces mejor no. vamos a hacer un licuado de yuca, ¿verdad? Va a explicar. Ahora Sí. vamos con el licuado de la yuca. Licuado de la yuca. Solo que no le vamos a echar mucha yuca, poca Sí. yuca para que no quede muy espeso. Ok, muy bien. Si la persona lo quiere más grueso, un atol de yuca, Ujú, se le echa más yuca. Leti me acaba de entregar una cosa que se llama nuez moscada. Un olor muy fuerte de madera. Como un olor de Navidad. Es una semilla, entonces. Sí, es una semilla. Ahora destape la licuadora, tenemos un poco de vainilla, de nuez moscada, un poco de azúcar. Vamos a utilizar un puntito de sal también. Perfecto. ¿Cómo cuánto? Ve, se fue la chef, no tengo ni idea cuánto. Échale leche. Más. Más leche. Toda. Ahí está. ¿Eso para qué es bueno este licuado? Es bueno porque llena, tiene nutricia, porque siempre estamos hablando de la misma yuca. Para los jugadores de fútbol, ¿qué dicen esto? Riquísimo. Excelente. Para que agarre más fuerza en esas piernas ya. Suficiente. Esto, Sí, hay que echarle un poco de nuez moscada. nuez moscada. Por ahí. Un puntito de sal. Sí. Listo, ya llegó el momento para hacer el licuado de yuca. Salud. Salud. Qué rico. Riquísimo. Ese nuez le da ese sabor como de Navidad. Sí, no es demasiado grueso. Está suave, se entra suave. Bueno, comparando con el atol de maíz, es un poquito más grueso, pero más suave. Vaya, Erika, pruébala. Yo te lo doy. Ok. ¿Está bien? Erika, ¿está bien? Está muy bueno. Bueno, mi gente, ahora vamos a comenzar con el pan de yuca. Tenemos la harina, tenemos sal, vainilla, azúcar y leche de coco. Esto es leche de coco, mi gente, no es coco normal. Ok, mi gente, ahorita vamos a comenzar con el pan de yuca. Aquí estamos con la harina y vamos a agregar leche primero. Leche de coco. Leche de coco, Azúcar. Vainilla. vainilla. Se mezcla al gusto, ¿verdad? La persona Ujú. puede usar pimienta gorda, canela, nuez moscada, lo que desee echarle de
¿Usted cómo le gusta su pan de yuca? Bueno, a mí me gusta así con vainilla, Con vainilla, sí. moscada, sí. ¿Y pan de yuca para qué ocasiones comen? Para el desayuno. Para el desayuno es. Un vaso de té, un vaso de café. ¿Cuánto vale la libra de yuca en el mercado, Leti? 8 lempiras. 8 lempiras la libra. La yuca es bien caro en Estados Unidos y ni queda Dios en Japón. Creo que lo tienen que importar de otros lugares. Ya está listo la mix para el pan de yuca. Mira como pueden ver, creo que lo mezclé bien con la guianza de la chef Leti. Ahí está viéndome, con aprobación. ¿O no? ¿Cuánto tiempo en el horno? Unas media hora. Ya vamos a comenzar con el siguiente plato, yuca con chicharrón. Ya saben, eso se puede comer en muchos lugares de Honduras. Hoy tenemos esta yuca hecho en la finca de Leti y Luciano. Esta hervida la yuca requiere 15 minutos, poquito de sal, ¿sí? En el agua. Aquí se lo come para desayuno, almuerzo o cena. Leti. Almuerzo a veces para cena. Sí. Bueno, vamos a quitar la hilacha, esa parte otra vez de la yuca, para que sea más fácil para comer. Está bien grueso esto. Mira, yo les voy a mostrar cómo es la sensación. No se puede comer esto. Ya llegó los chicharrones, mira. Un chicharrón 100% hondureño hecho aquí. Lo trae especialmente hecho aquí de Los Pinos, cerca de La Ceiba. Tomate. Hágalo en rodajitas. Rodajitos. Y hay que pegar la Cebollita. cebolla en rodajas. Hágalo. En rodajas. La experta. No, Bebe, ¿qué pasó ahí, Leti? ¿Qué pasó ahí, Leti? Escogimos una buena tabla. Había un gran proceso. En toda la ciudad de La Ceiba no vendía tabla para picar. Puede creer. Tuvimos que ir a cuántos lugares. Eran unos 6 lugares. Y con un guía que era, digamos que era bien loco. Si lloro no es por las cuirras, es por la cebolla. Les prometo que sí, les juro que sí. No es por las ceibeñas. ¡Ay! Todavía no ha salido las lágrimas. A cualquier momento va a comenzar a llorar Erika. ¿Algún muchacho? ¿Algún ceibeño? ¿Algún nicaragüense? ¡Ey! Es loca esa cebolla. Para mí está perfecta. Ahora que picamos la verdura, ¿cuál es el siguiente paso, Leti? Vamos a echar el chicharrón. Chicharrón. Leti, ¿qué es allá? ¿Qué es eso ahí? Coloseando, ¿eh? No. Que no. Ey, ¿quién está robando el chicharrón? El chicharrón es para el video, muchacha. ¡Ey! Encima de la... De la ensalada, así un poquito. No miro eso, ¿verdad? Chicharrón va para el lado o encima. Encima, los pedazos, parta los pedazos. Ok, ahora. El repollo. Está crujiente, ¿verdad? Chicharrón, ¿verdad? Chicharrón para el video, ¿va? Para el video. Ahora decórenlo con tomate, chile, echar un chorrito de limón y decórenlo con cebollita así decoradito. Ya está lista el chicharrón con yuca. Primera vez que he cocinado un plato 100% catracho. ¿Cómo lo mira, Luciano? Un bonito, precioso. Eso. Excelentísimo plato. No pensé que iba a poder hacer esto. Siempre lo miré en el restaurante hasta ahorita en mis manos. Excelente. ¿Cómo le ve? De 0 a 100, ¿cómo le ve la prestación? 100 puntos. Ahora vamos a comenzar con las tajadas de yuca. Tengo que picar la yuca en rodajas, ¿sí? Tengo que hacerlo igual como hizo Leti, así bien redonditos. Se ve que la yuca esta es muy grande. Es que lo difícil es que tiene que ser bien fino. Ve. Ya volvió la chef Leti, solo he cortado una. Ahí está, mira. ¿Cómo se come la tajada de yuca? La puede acompañar con frijoles fritos, con huevitos, con mantequilla, con salsita ketchup, con lo que desee. Ya, estoy cansado. Mira las tajaditas que logré cortar. Se ve la diferencia. Todos los días para las chefs como Leti, que cocina para agradar al paladar de nosotros, los comelones de Honduras y las comelonas. El pan, hay que sacar el pan. Ya llegó el tiempo del pan, ya pasó la media hora. Pan de yuca horneado. Mira, mi gente, parece pan de guineo. Ya heló el pan, entonces vamos a cortar un pedacito. Ok, un pedacito nada más. Como la textura de pan de guineo tiene. No está tan complicado el proceso para hacerlo. Delicioso, ¿no? Wow, sí, es puro moche, es puro tapioca. No es tanto como un pan, tiene como una textura como de pastel. Me sentí como que ya era el 24 de diciembre cuando me metí el pedazo de pan en la boca. Es puro navideño, sabor navideño. Ahora que estamos cocinando las tajadas de yuca, ¿qué sigue después de eso, Leti? Vamos a iniciar a hacer la yuca con marisco. ¿No es un afrodisíaco eso, Leti? Claro, riquísimo. Uy. Para que podamos ver que la yuca podemos comerla, combinarla con lo que deseemos. Qué rico. Ay, ve, se está quemando, se está quemando. ¿Cuánto tiempo para freír? Unos 6 minutos. 6 minutos. Es que tenemos un problema. Se fue Leti y no estamos seguros cuánto tiempo tenemos que freír eso. Dijo 6 minutos, pero olvidamos de contar. Pero mira el color, está cambiando, doradito. Sí, ¿verdad? ¿Qué dice mi gente? ¿Está lista? Ah, hay que darle vuelta primero. Ah, es verdad. Ya viene a rescatarnos, Leti. Sí, un poquito más que quede. Bueno, pues. Tajada de yuca japonesas. ¿Quién te enseñó esa técnica, Leti? Experiencia, tiempo. Está peligroso.
La tajada de yuca, nunca he probado esto hasta ahorita. Es mejor que los churros, un 100% natural. Ahora Erika va a probar las tajadas de yuca que yo hice. Crujiente, va. Muy crujiente. Tiene buenos dientes, ¿sí? Vaya. Está muy rica. ¿Nunca has probado Mm-mm. tajadas hechos a mano japonesas como hoy? No, es la primera vez. ¿Y de yuca? Primera vez. Tiene que hacerlos otra vez después. Oiga, vamos a cocinar otra vez entonces, en progreso. Aquí tenemos el coco para el producto final, el plato final. Bien rayadito el coco, porque más rayadito y fino que está, mejor sale la leche. Ahora, y ahora sí. exprímelo, a exprimirlo con las dos manos. Ahí está la leche saliendo. Bueno, mientras que estoy sacando la leche del coco, Leti está preparando las tajadas que vamos a regalar a nuestros amigos. Mira con esas bolsitas. Así organiza el casabe también Leti. Leti, para las personas que quieren comprar sus productos de yuca, ¿dónde se encuentran los productos? En gasolinera el Alero, se encuentra también en Supertiendas Palmira, en el Macanudo, en varios puntos, y aquí también pueden venir a comprarlo directamente conmigo. Voy a dejar la información en la descripción del video. No puedo creer que yo hice estos. Erika, está bien Trabajo, orgullosa, sí. Erika, de Estoy mí muy hoy. orgullosa. Primer bolsita, churro, tajada de yuca hecho por manos japonesas aquí en Honduras. Primera seguro. Está preparada la leche de coco. Se huele el Caribe aquí. Bueno, aquí estoy calentando la leche de coco. Ahora también vamos a cortar las verduras. Esto va a ser muy rico. ¿Qué tenemos de marisco hoy, Leti? Tenemos un poco de camarones Oiga. y caracoles. ¿Cuánto vale una libra de camarón aquí? Bueno, se halla por 120, 150, depende del tamaño y la época. Tenemos albahaca. Orégano. Orégano. Pero esto también corta, ¿verdad? En Sí, pedacitos. agradable. Muy agradable. Sí, para. Vamos a cortar la cebollita. Sacar las lágrimas de... ¿Qué es lo que le ha hecho llorar últimamente? La cebolla. ¿Algo más? Sí. Ah, solo la cebolla, dice. Después va a comprar detrás de la cámara. Para la gastronomía garífuna usa bastante ajo, Leti. Muy bueno en la comida. Eso le da un buen sabor. Y para la gente que quiere venir a tomar clases de gastronomía con usted, ¿cómo lo puede hacer? ¿Está pensando ahorita? Estoy pensando. ¿Está pensando en cómo Que coordinar todo lleguen eso, y aquí lo hacemos, aquí lo armamos. Sí, así es. Hoy es la primera vez que Leti está dando ese clase de gastronomía de yuca. Sí, hay mucha gente que quiere hacer esto, aprender aquí en la Unión, en Atlántida. Escríbanos en el comentario para ver si es una nueva idea para Leti. Pero eso es tapado o no. ¿Qué es tapado? Sopa tapada. Tapado no, tapado ya lleva más ingredientes. Pero tapado es el nombre de una sopa o salsa o qué? No, es con coco. Tapado porque es seca, él viene seca. Ah, tapado es seca. Mira, tenemos el chile cabro. Pero en vez de cortarlo, solo es hecha entero, dice la chef, para que no pique tanto, pero le da un aroma de chile. El sabor, un pequeño sabor, uno que no pica tanto. Mira lo que tenemos aquí, el marisco, caracol y camarón, comprado en La Ceiba. Ya sabes, una ciudad cerquita a la playa, al mar. Produce y vende mucho marisco muy fresco. Ok, ya estamos. Echamos el marisco. Aquí como pueden ver, el caracol y camarón. Y yuca. Vamos a probar un poquito de la sopita. El caldito. El caldito. No me quemo, va. No me quemo los labios, va. Ajá. Qué rico. Delicioso. ¿Cómo se siente de su alumno hoy? Muy orgullosa. Así que soy el primer japonés que ha hecho esto gracias a la chef Leti. Vamos a probar la comida ahora. La hora más importante del día, la hora del almuerzo. Este es la tajada de yuca. Vamos a ver qué tal. Vamos a probar la yuca, el chicharrón al limón. Mira cómo lo voy a armar yo. Mira, ensaladita. Si se come aquí en la Unión, va rico. Si se come todos los días, Luciano. No, sí, todos los días. Qué lujo, va. Sí, así es vivir la vida. Mira, mi gente, con mucho limón. Eso va a ser bueno. Vamos a comerla. Yuca con chicharrón. No agarré la yuca. Segundo intento. Erika, pruébala con la yuca y chicharrón. Hoy he comido. La mejor combinación es esa. Bueno, llegó la hora más importante. Vamos a probar la yuca con marisco. Muy rica la comida de Chef Leti. Y hoy he aprendido algo. Más o menos, ¿qué dice mi gente? ¿Aprendí? Más o menos. El sabor de coco le da la sensación que uno está en la playa. El pan te lleva a la Navidad. Esos panqueques te lleva a la infancia. Eso de tajada, la mejor pulpería de Honduras. También con la yuca al marisco te lleva directamente al mar Caribe en la boca. Erika, vengas a probar. Pruébala. Y esta cosa María, pruébala. No.
El coco, el marisco, la yuca. Todo combina muy bien, sabe delicioso. Ahora vamos a tener el honor de que Don Luciano, quien cosechó estas yucas, va a probar para darnos puntuaje. ¿Cómo se siente, Don Luciano, que ahora llegó alguien de Japón para aprender este arte gastronómica? No, muy bien, me siento feliz porque esto va más adelante, ¿verdad? Porque mucha gente desconoce esta comida. Voy a probarlo ahora. Vamos a ver qué dice Don Luciano. Si nos da la aprobación. Muy bueno. De 0 a 100. 100. Muy excelente, este es caracol, muy rico. Esta deliciosa comida. Mira, aquí está su licuado de yuca. Vamos a probar el licuado de yuca. Muy bien. Excelente todo. Así se mantiene en forma. ¿Usted cuántos años tiene, Luciano? 56. 56, y parece de unos 25 usted. Es por la yuca, ¿va? La yuca. Sí. Wow, voy a comer más yuca. Vamos a probar el chile cabro, solo un poquito. Licuado. Wow, ay, qué rápido entra el fuego. Wow, sí es fuerte. Ay, Leti me acaba de traer casabe que ella hizo. Mira, esto es hecho de la harina de la yuca. Y hay un video donde ella me enseña a hacer esto. Ahorita vamos a comer la sopa. La sopita que hicimos de marisco con el casabe. A ver qué tal la sensación. No come pan, es crujiente, pero cuando la moja se pone blandita. Casabe se puede comer así con sopa, se puede comer con una galleta, con ajo, con chile, con limón. Se puede comer dulce, Con jengibre. con jengibre. Ese casabe es muy versátil. ¿Cómo se siente usted el corazón cuando mira a alguien que está comiendo un producto de la yuca que usted produce? Me siento bien cuando miro personas disfrutando de la gastronomía. ¿Cuánto tiempo de esfuerzo y sudor le pone usted para poder cosechar la yuca aquí? Un año es el proceso para poder que esta yuca esté de punto para cosecharla. Un año de esfuerzo y amor que ha puesto los campesinos y agricultores aquí de Honduras para que podamos comer la yuca y los productos derivados de la yuca. Muy rico. Bueno, mi gente, quiero dar gracias a Chef Leti por pasar el día conmigo enseñando con mucha paciencia, ¿sí? Muchas gracias. A la orden. Sí. Y ella aquí en su casa produce casabe. Mira, esto es casabe al ajo, tiene muchos sabores. A barbacoa, también tiene de jengibre, un sabor nuevo, ajo y limón. También tiene chile y limón, chile cabra y limón. Eso es el más pica, ¿va? Chile cabro. Es el más peligroso. Y ahora el nuevo sabor, queso cheddar. Todos hechos 100% artesanalmente y con mucho amor aquí en la casa de Leti. Leti, muchas gracias. Las personas que quieren comprar estos productos de ella, ya saben, en la descripción voy a dejar toda la información. Gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.